Autónoma de Tlaxcala, de la Secretaría Académica, a esta jornada de formación y actualización docente del periodo otoño 2024. Para dar inicio con esta importante actividad de nuestra universidad, quiero saludar esta mañana a las autoridades universitarias que nos distinguen con su presencia. A la distancia, quiero saludar en primer lugar al maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario técnico, quien nos acompaña en representación del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Asimismo, queremos agradecer el trabajo y la anfitrionía del maestro Alejandro Palma Suárez, secretario académico. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y por generar este trabajo. Asimismo, queremos saludar a la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria de Investigación Científica y Posgrado de nuestra universidad. A la maestra Diana Selene Ávila Casco, secretaria de Extensión Universitaria y Difusión Cultural. Al arquitecto Miguel Moisés García de Oca, secretario administrativo. Y a la doctora Gloria Ramírez Elías, secretaria de Autorrealización. De igual forma, queremos agradecer la presencia de los coordinadores de división, de los coordinadores generales, de directoras y directores de las diferentes facultades. Muchas gracias por acompañarnos. De igual forma, queremos saludar esta mañana a la doctora Elvia Garduño Telis, quien será la ponente magistral de este día. Muchas gracias. En un momento más tendremos el gusto de escucharla. Así como también saludo al doctor José Ricardo González Martínez, quien fungirá como moderador de este día. De igual forma, queremos saludar a la licenciada Teresa Valderrábano Mendo, encargada del despacho de la Secretaría General del STUAT. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos, así como también a los docentes que nos acompañan y que nos siguen a través de esta plataforma de Zoom, así como también a quienes nos ven y nos siguen, y todos bienvenidos. Para dar inicio con este arranque, solicito atentamente al maestro Alejandro Palma Suárez, secretario académico, nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Si nos apoya con su micrófono, maestro, por favor. O tal vez está deshabilitado desde el anfitrión. Ahí está, gracias. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a la jornada de formación y actualización docente otoño 2024. Me permito distinguir y agradecer la presencia del maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario técnico en representación del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Destaco también la presencia y acompañamiento de las señoras secretarias y secretarios, doctora Margarita Martínez Gómez, doctora Gloria Ramírez Elías, maestra Diana Selene Ávila Casco, maestro Roberto Carlos Cruz Becerril y el arquitecto Miguel Moisés García de Oca. Muchas gracias por su presencia. Saludo cordialmente a la doctora Elvia Garduño Telis, distinguida ponente inaugural de nuestra jornada. Sea usted gratamente bienvenida, estimada doctora, a la Autónoma de Tlaxcala. Asimismo, saludo a las señoras y señores coordinadores divisionales y generales, directoras y directores, secretarias y facultad, coordinadoras y coordinadores de programas educativos y, por supuesto, al profesorado universitario presente a través de esta sesión. De igual manera, saludo con gran afecto a la maestra Teresa Valderrábano Mendo, secretaria de Finanzas y encargada del despacho
de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Autónoma de Tlaxcala y por supuesto también al Comité Ejecutivo y delegados del mismo, quien con su apoyo hacen posible esta primera actividad. Inicialmente, y de la manera más atenta y respetuosa, quiero presentarme oficialmente con ustedes. Soy Alejandro Palma Suárez, informarles además que el día 17 de junio fui designado como secretario académico por el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de nuestra universidad, nombramiento que fue ratificado por el Honorable Consejo Universitario en la sesión del sábado 29 del mismo mes. Inicialmente empiezo mi gestión con el proyecto de profesionalización docente, pues personalmente creo que la implementación real del modelo humanista integrador basado en capacidades mucho dependerá de nuestra formación y actualización como docentes. Desde mi particular punto de vista, considero que la enseñanza es una profesión que requiere vocación, pasión, dedicación y un compromiso constante con la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. La actualización docente en educación superior no solo es esencial para consolidar la excelencia educativa, sino también crucial para el desarrollo profesional continuo de los académicos. No es únicamente para adquirir nuevos conocimientos o técnicas. Se trata de renovar las ya adquiridas y de abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. La formación es un proceso permanente que nos permite evolucionar como profesionales y también como individuos, que impacta de manera profunda en la vida de nuestros estudiantes. En un mundo globalizado que cambia vertiginosamente, nuestra misión como educadores universitarios es liderar ese cambio, siendo el MIC, nuestro actual modelo educativo, un punto de referencia y ejemplo de la enseñanza universitaria humanista contemporánea en México. Para la jornada de formación y actualización del periodo otoño 2024, se han diseñado un programa académico que permitirá a nuestros docentes el fortalecimiento de sus estrategias de enseñanza y aprendizaje con temas como psicotecnopedagogía en el MIC, seminario de integración de la praxis profesional, avances y retos, humanismo integrador contemporáneo, un enfoque educativo y el curso en línea Saberes Digitales 1. Finalmente, deseo que estas actividades académicas sean de gran aprovechamiento para cada uno de ustedes y en favor de la práctica hacia los beneficiarios de nuestra principal actividad sustantiva, los estudiantes. Nuevamente, bienvenidos, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Alejandro Palma, por su mensaje. Y enseguida, atentamente, le solicitamos al maestro Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario técnico, quien está en representación del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de nuestra universidad, nos dirija su mensaje y haga la declaratoria inaugural. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con la muy honrosa representación del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, les doy la más cordial bienvenida a esta jornada de formación y actualización docente otoño 2024. Les saludo con afecto y reconocimiento. Saludo al maestro Alejandro Palma Suárez, secretario académico y organizador de esta jornada. De igual manera, a los integrantes de la estructura universitaria que nos acompañan: secretarias y secretarios, coordinadores de división, coordinadores generales, directores y directoras, ponentes, en especial hoy a la doctora Elvia Garduño Telis, bienvenida a la Autónoma de Tlaxcala, y a la razón de ser de esta gran jornada,
académicas y académicos de nuestra institución. A nombre de nuestro rector, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, quien además es investigador nacional y fundador del modelo humanista integrador, hoy basado en capacidades, les expreso que nuestro modelo educativo es un distintivo que coloca a la Autónoma de Tlaxcala a la vanguardia educativa, como ya lo ha mencionado el secretario académico, con una educación innovadora y humanista, que mediante su difusión e implementación trasciende para las creaciones intelectuales de la educación superior del país, ya que se encuentra permeado con un humanismo renovado. Este modelo es una parte que nos da identidad con nuestra institución desde hace más de 2 décadas, haciéndolo un referente a nivel nacional. Por ello, es muy importante reflexionar con los docentes esta tarea compleja, que exige una gran vocación y compromiso para trabajar en su implementación cotidiana de nuestro modelo, para formar a los mejores profesionistas y ciudadanos, comprometidos con el avance y la mejora de nuestra sociedad en su conjunto. Si ustedes me lo permiten, siendo las 11:14 del día 30 de julio del presente año, a nombre de nuestro rector, doctor Serafín Ortiz Ortiz, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la jornada de formación y actualización docente otoño 2024. Que sea de éxito para la gran comunidad académica de nuestra institución. Enhorabuena y muchas felicidades a todas y a todos por la cultura a la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por su mensaje y la declaratoria inaugural. Y es así como concluimos esta parte protocolaria de inicio de esta jornada de formación y actualización docente otoño 2024, pues con el ánimo de que sea fructífera para todas y para todos. Para dar inicio con esta ponencia magistral, cedo el uso de la palabra al doctor José Ricardo González Martínez, moderador de la misma. Adelante, por favor. Gracias, estimado maestro. Gracias a todos y a cada uno de los hoy presentes en esta primera conferencia. Me voy a permitir presentar a la ponente que el día de hoy, pues, iniciará con nuestras actividades. La doctora Elvia Garduño Telis es profesora investigadora de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ella también es doctora en Pedagogía por la UNAM, profesora investigadora perfil PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 y es asociada titular al COMIE. Actualmente se encuentra adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero. Es gestora pedagógica de plataformas educativas digitales, de objetos de aprendizaje, blogs y MOOC. Actualmente coordina el cuerpo académico consolidado Modelos de Evaluación y Redes de Trabajo en SOMESE, Red Late y REDEM. Su línea de trabajo e investigación son psicotecnopedagogía, ciudadanía digital, personalización del aprendizaje, aprendizaje móvil, evaluación e inclusión educativa. Asimismo, la doctora Telis colabora en programas de posgrado como el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el doctorado en cultura digital e innovación, la maestría en tecnologías de la información y la comunicación y la maestría en docencia de la matemática en la Universidad de Guerrero, así como el doctorado en educación e innovación estratégica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Leonardo da Vinci de Guatemala. La doctora también forma parte o actualmente se está formando en la maestría en enfoque centrado en la persona desde un enfoque humanista y gestal en el Instituto Gestal de Cuernavaca. La doctora es asesora pedagógica, experta en contenido, facilitadora virtual,
conferencista y tallerista en instituciones públicas y privadas de nivel básico, media superior, superior y posgrado, así como en el arbitraje de artículos de revistas indexadas, tanto a nivel nacional como internacional. Es editora asociada de la revista Divulgación Científica Tlamatli e integrante del Consejo General Editorial en el área de las Ciencias de la Conducta y la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Coordina los grupos de interés en tecnopedagogía en la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Bueno, pues este es el currículum de la doctora. Sin mayor presentación, bueno, pues le cedo el uso de la palabra a la doctora Elvia Garduño Telis. Bienvenida, Elvia, a esta Muchas turno. gracias. Muchas gracias. Pues muy buen día. Me da mucho gusto. Es un honor estar nuevamente con ustedes. Agradezco enormemente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, particularmente al maestro Alejandro Palma Suárez, al doctor José Ricardo González Martínez, la invitación. Y pues a todas y a cada uno de ustedes, queridos docentes, colegas, para compartir una visión psicotecnopedagógica que está fuertemente centrada en que sí, el humanismo es algo que vivimos dentro de lo presencial, pero también los espacios virtuales pueden ser espacios donde el sentido humanista de la tecnología prevalezca más allá de la digitalización de lo humano. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla y no sé si ya se ve mi presentación. ¿Sí se ve mi presentación? Ok, parece que sí. Ok, bueno, pues voy a compartir la agenda que tenemos para esta conferencia de hoy. Yo sé que el tema es muy amplio, pero sí me gustaría que esta conferencia dejara en nosotros, pues sí preguntas, pero también posibilidades. Por eso voy a abordarlo en 4 aspectos que comparto con ustedes. ¿Por qué hablar de psicotecnopedagogía precisamente cuando estamos hablando de un modelo humanista basado en capacidades? ¿Y cuáles son estas problemáticas globales y estos caminos para la innovación y transformación digital educativa que pueden ser abordados con un enfoque humanista? También vamos a retomar elementos importantes del modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como este término de capacidades, que está muy vinculado con este elemento del potencial humano y de la autorrealización en la persona, y vamos a trasladarlos a los entornos digitales y vamos a cerrar también con unas reflexiones finales. Pues bien, abordando este primer punto, cuando hablamos de psicotecnopedagogía, no solamente hablamos de un dispositivo móvil, no solamente hablamos de un entorno virtual o de una red social, sino que hablamos de algo más integral, ¿no? Hablamos de que el espacio digital que involucra pues todos esos diferentes dispositivos, software, sistemas robóticos o de inteligencia artificial, pues es parte también de lo que como seres humanos tenemos en nuestras manos, ¿no? No solamente tenemos el reto de la sostenibilidad presencial, sino también de una sostenibilidad digital ante estos mundos VUCA y BANI, ¿no? Un mundo VUCA que se traduce como un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, o un mundo BANI como un mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Estos 2 términos los adopta la mercadotecnia para fomentar una cultura de resiliencia, ¿no? En esta parte empresarial. Pero si lo pasamos a la educación, nos vamos a dar cuenta, también si lo pasamos a esta parte virtual, nos vamos a dar cuenta de que no dista mucho de las prácticas, interacciones, experiencias que estamos teniendo como seres humanos en los diferentes espacios virtuales, desde las mensajerías instantáneas, redes sociales, hasta nuestras interacciones con sistemas de inteligencia artificial generativa. Por eso, y para ejemplificar un poco más estos mundos VUCA y BANI que acabo de compartir con ustedes en esta diapositiva anterior, quiero comentar algunas paradojas que yo les llamo paradojas digitales, que tal vez dan una muestra del contexto que seguramente pues varios de nosotros, sobre todo nuestros estudiantes, también están viviendo, ¿no?
En un mundo hiperconectado estamos más en soledad. Y hay varios estudios a nivel mundial que demuestran que la soledad es una de las patologías sociales que viene en crecimiento. En diferentes partes del mundo, como en Japón, Reino Unido, ya han sido creados ministerios de la soledad, lo cual es un generando algunas con mayor incidencia que otras, ¿no? Más en soledad cuando estamos cada vez más conectados, pues ahí hay un vacío que como seres humanos. Otro elemento paradójico también esta parte de la ubicuidad. Más del 90% de mexicanos tenemos acceso al menos a un dispositivo móvil, de acuerdo con encuestas de la ciudad mexicana. Entonces, mucho de ser utilizado en todos los entornos. Más bien tampoco hay metodologías que estén consolidadas en nuestro país, políticas relacionadas con el aprendizaje móvil, con un uso ciudadano responsable de los dispositivos móviles. Entonces, vivimos en la ubicuidad, pero todavía no hemos logrado formar en la ubicuidad. No quiero para nada decir que los muros escolares no deban existir, no, para nada. Sí, la escuela como institución, la escuela como espacio físico debe existir, pero también, ¿dónde queda la escuela cuando la mayor parte del tiempo se consume en los dispositivos móviles? Otra paradoja que también quiero compartirles es esta. Tenemos miles de contactos virtuales, sobre todo en los jóvenes, pero ignoramos a las personas que están en nuestro alrededor. Y esto es una práctica común que lo podemos ver, tiene un nombre, se llama fobbing. Y este fobbing, pues, es lo que comúnmente podemos ver cuando todo mundo está en su móvil, pero no establece un contacto visual, un diálogo presencial con otra persona que está a su lado. Entonces, el espacio del diálogo, el espacio de la comunicación visual, de la comunicación del lenguaje no corporal y del lenguaje corporal también, pues son elementos importantes que estamos dejando de lado. Está prevaleciendo este enganche con las redes, pero también paradójicamente, pues esta soledad y esta parte individualista. Entonces, estos elementos los sigo poniendo en contexto, pero los vamos a ir abordando más adelante con las opciones que se plantean desde el modelo de la universidad. Ahora, otra paradoja que quiero también compartir es que en la era de la información tenemos una patología de desinformación e infoxicación, ¿no? Estas patologías sociales de las fake news, de la infodemia y también esta cuestión de la información que aceleradamente va integrando, cambiándose y pues ya no hay, digamos, un elemento que tengamos como referente porque ese elemento en la red va a estar cambiando continuamente. Entonces, tenemos que formar a las personas también para ser gestores de la información y trabajarla para lograr no solamente información, sino también conocimiento y aprendizaje digitales. Otra paradoja más, un dispositivo como el dispositivo móvil puede conectarnos, sí, pero muchas veces como personas vivimos conectadas al dispositivo. Y aquí podemos mencionar también varias ciberpatologías como el bumping, ¿no? Que es una ciberpatología muy común, que es la práctica de estar hasta altas horas de la noche conectados al teléfono móvil, incluso dormir con el teléfono móvil encendido, y también estas patologías derivadas con la nomofobia, ¿no? Que es esta fobia a alejarse del dispositivo. Esto sin también dejar de mencionar las adicciones que hay al móvil o a los juegos, ¿no? A los videojuegos o a estas adicciones que se tienen también a las redes sociales, a las selfies. Entonces,
Cuando nosotros dejamos nuestra autonomía y nuestra responsabilidad humana a un dispositivo, ahí hay un vacío humanista, educativo, que requiere ser atendido. Y esto va para cualquier profesión. Vamos cerrando esta parte con esta paradoja relacionada con lo que pasa en la web. La web nos conecta, sí, pero también nos polariza. Y aquí quiero mencionar en lo particular los discursos de odio, que son los que lamentablemente se dan con mayor frecuencia en las redes sociales, que se llegan también a dar en las mensajerías instantáneas, que tiene que ver con esta humillación o menosprecio que se hace a una persona, a un grupo de personas, un descrédito de una persona o una difusión de estereotipos negativos, una estigmatización o amenaza por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, identidad de género, orientación sexual, por cualquier tipo de condición personal. Entonces, es importante pensar en que todos estos discursos que cada una de las personas que nos formamos en los entornos universitarios vertimos en nuestras comunicaciones, tanto presenciales, pero sobre todo virtuales, pues forman parte también de nuestra identidad como persona y como profesionista, pero también nos siguen. En la red todo nos sigue como una huella y como una serie de marcas que van también determinando nuestra reputación digital. Entonces, ahí también hay un vacío importante que formar y que atender. Pues también este aspecto de la vida digital cada vez más presente en nuestra vida presencial, los condicionamientos que hay a los asistentes virtuales, a la inteligencia artificial y los peligros que puede haber cuando nosotros dejamos nuestra vida presencial y nuestro sentido de lo humano al arbitrio de las decisiones de una máquina. Y eso también lo vemos con esas realidades algorítmicas que nos pintan las redes sociales y que no se cuestionan o que en el mejor de los casos pues se pueden aceptar, llegar a cuestionar, pero que pues necesitamos seguir formando estas capacidades críticas, esta autoconciencia, la conciencia social, la autonomía y la responsabilidad como parte de nuestra dignidad humana y de lo que nos distingue. En este aspecto también la ciberseguridad, pero no me refiero solamente a proteger a los sistemas informáticos, sino también a protegernos a nosotros, porque cada vez estamos más sobreexpuestos y más vulnerables a las redes sociales. Más allá de la información personal que se puede compartir, pues también nuestra vida personal, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todos los pasajes que nosotros compartimos están siendo pues exacerbados a la parte pública. Entonces, finalmente esta dependencia que pues seguimos teniendo de la tecnología y cómo podemos abordar desde la universidad el hecho de que la tecnología sea un apoyo para el florecimiento de lo humano, que sea un acompañamiento, sí, importante, porque forma parte de la identidad de las personas, es parte de nuestro hábitus, pero que no se llegue a esa pasividad, a esa receptividad y a esa dependencia tecnológica. Y finalmente quiero compartir cómo, por ejemplo, esto, más allá del discurso que yo les estoy dando, pues está exacerbando, sobre todo en estos fenómenos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que recientemente iniciaron. Encontré varios artículos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en las Olimpiadas, pero lo que más me asombró es que uno de los usos estratégicos que considera el Comité Olímpico Internacional es para, y chequen esto, salvaguardar a los deportistas, a las y los deportistas, del potencial uso y acoso en línea. Se están generando sistemas de inteligencia artificial para bloquear y eliminar contenido que es dañino, que es de este contenido de odio, y enviar alertas para proteger a los deportistas, pero también pues hay controversias sobre estas políticas y privacidad en las redes sociales que existen. Y otro de los usos que se está dando para la inteligencia artificial en estas Olimpiadas es pues para la captura de datos de manera inmediata y la gestión de energía. Esta parte sostenible que ha sido parte del discurso que nos han dado desde que se hizo la inauguración, pues también resulta interesante
y preocupante, porque cuando estamos utilizando a la inteligencia artificial como seres humanos para defendernos de otros seres humanos, pues entonces algo está fallando, algo no estamos formando y necesitamos entonces regresar a la persona. Entonces, yo aquí les invitaría a ver qué es lo que está pasando. Estamos hablando de una inconsciencia digital, estamos hablando de una necesidad de fomentar y de formar desde la universidad con un sentido humanista una conciencia digital. En la punta del iceberg nosotros podemos ver los hábitos que tenemos como personas, llámese profesores, estudiantes, directivos, autoridades, podemos ver las prácticas y podemos ver las interacciones que hacemos. Pero en el fondo, quizá lo que todavía nos falta visibilizar y conectar con estas capacidades en el entorno digital es esto, formar personas, sí, que con ese sentido humano sean quienes ejerzan una ciudadanía digital y formar personas que quienes con ese sentido humano de la dignidad, del respeto, de la autonomía, responsabilidad, tomen conciencia de que un dispositivo móvil no es un simple artefacto al cual yo puedo acceder, sino es un medio con el cual yo entro a otro mundo que forma parte de mi identidad y genero cultura. Entonces, estos también son elementos importantes a considerar cuando estamos hablando de formación y cuando estamos hablando de profesionistas, tanto en el mundo presencial como también en el mundo virtual y global, que va muy conectado a la virtualidad. Ahora, desde esta perspectiva, les presento en esta imagen de Flor de Loto estos elementos que tocan a la conferencia. Por eso hablo de psicotecnopedagogía y de psicotecnodidáctica, porque desde la base de la persona como elemento central, estos dos elementos, estos dos enfoques multidisciplinares, pues abonan a una formación y abonan a una formación que no solamente va a ser útil para quienes podamos conectarnos a la virtualidad, o sea, la brecha digital sigue existiendo lamentablemente, pero estos mundos ya no están tan distantes. La virtualidad y la presencial son elementos o son mundos que concurren de manera continua en nuestras vidas y en la forma de entender al mundo. Entonces, el punto aquí es ver cómo todos estos elementos se intersecan y se pueden integrar en estas formaciones que como universitarios estamos interpelados a hacer. Y para ello les presento esta tabla, le voy a dejar la presentación, está con el doctor Ricardo para quien quiera tenerla, pero se me hizo muy importante, por ejemplo, compartir con ustedes algunas preguntas que orientan la integración psicotecnopedagógica y que se relacionan con las características del modelo humanista integrador basado en capacidades. Por ejemplo, desde la pedagogía, una pregunta que es importante en este enfoque que les comparto hoy es qué persona queremos formar en lo presencial y en lo virtual, en lo territorial y en lo global. Y esto se relaciona o encontré una relación importante con el humanismo integrador contemporáneo, que es este modelo que ustedes plantean que magnifica a la educación como un proceso formativo. Y dos palabras importantes en su modelo y en esta respuesta, los derechos humanos y dignidad humana. O sea, queremos formar una persona que reconozca ambos, tanto en sí misma como en los demás, y que por lo tanto contribuya desde sus acciones, interacciones y prácticas en estos entornos a el desarrollo también de los otros, ¿no? Y en esta parte de la psicología, la pregunta que yo propongo es cómo asume entonces la persona su ser y estar consigo mismo, con los demás y en el mundo. Entonces, para relacionarlo con las características de su modelo, pues esta parte de la conciencia y la participación es necesaria para que yo me asuma como una persona que tiene un sentido de vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues es importante trabajar esta parte de la conciencia, también promover la participación y trascender hacia generar cambios en la sociedad del consumo. Y no solamente estamos hablando de un consumo de bienes y servicios, sino también de todos los consumos de contenidos
que realizamos en la red, por ejemplo. Y en la parte de la tecnología, alguna de las preguntas que yo propongo para analizar es cuáles son entonces estos espacios, interacciones, hábitos y prácticas a partir de los cuales como personas construimos, deconstruimos y reconstruimos nuestra identidad personal y social, presencial y virtual. Todos los profesionistas que forman la Universidad Autónoma de Tlaxcala, todos los profesionistas que se forman en todas las universidades del país, tienen también una identidad digital. Y por lo tanto, esa identidad digital también tiene que vincularse con la profesional y fortalecer estos valores humanistas de la institución en la cual fueron formados, ¿no? La inclusión, la solidaridad social, de tal manera que nuestros estudiantes sean capaces de reconocer tanto la diversidad y la multiculturalidad, de reconocer la tolerancia, el respeto, pero no solamente en su trato presencial, sino también en todo lo que ellos hacen, consultan y reaccionan en los espacios virtuales, ¿no? Eso no es solamente por la imagen de la universidad, sino es también por esa cultura que se genera de esta cultura de la dignidad, del respeto a los derechos humanos y de la inclusión. Ahora, comparto esta imagen que también tomé de su modelo porque estos principios didácticos que les presento acá los vinculé con este cuadro, donde ahora les comparto cuál es la perspectiva psicotecnodidáctica, cómo cambian o cómo se relacionan estos principios didácticos cuando hablamos de tecnologías, cuando hablamos de espacios virtuales. Pues aquí van también este ejercicio con estas preguntas. Cuando hablamos de psicotecnodidáctica, hablamos que desde la psicología, una pregunta podría ser cómo entonces humanizamos lo tecnológico, más que digitalizar lo humano. Pues con el principio didáctico de que la educación per se es un encuentro humano y que aunque el aprendizaje implique interacción y se aprenda de manera dialógica, también tenemos que estar formando a las personas para estar preparados para interactuar con otros seres humanos a través de la red, pero también con sistemas no humanos, como los sistemas de inteligencia artificial, y que tengamos muy claro lo que nos hace humanos y lo que los sistemas emulan como humanos. Otra pregunta es, dentro del área de la tecnología, ¿qué transiciones y acciones se realizan en la formación digital? Y aquí hay una gama amplísima de respuestas, porque el aprendizaje y la docencia son procesos complejos, eso lo dice su modelo, y por ende no estamos hablando de los mismos roles de un docente presencial que de un docente en la virtualidad. Estamos hablando de que va a haber transiciones a otros roles, como por ejemplo el de gestor de contenido, la gestión de información y sobre todo esta competencia y este rol de la gestión de información que va muy vinculada a esto, ¿no? La capacidad crítica para analizar las fuentes de información, pero también la capacidad autogestiva del estudiante y también mediadora del docente para ser un gestor que integre un ambiente de trabajo que estimule los avances, el aprendizaje autónomo y que promueva también el autoaprendizaje a lo largo de la carrera profesional y a lo largo de la vida. Y esta parte de la didáctica que plantea, por ejemplo, cómo estructurar e integrar experiencias formativas significativas en contextos digitales y lo relacioné con estos principios didácticos que ustedes tienen en su modelo, que me parecen muy interesantes particularmente porque precisamente nunca acabamos de construir una estrategia didáctica. No quiere decir que no seamos capaces, sino que más bien es tan amplio, tan diverso, tan complejo la perspectiva formativa, sobre todo también cuando integramos el elemento digital, que podemos integrar múltiples metodologías, podemos generar nuestras propias metodologías y también construir este vínculo pedagógico. Lo podemos hacer no solamente dando una clase por Zoom, sino también lo podemos hacer generando un material educativo que sea autocontenible, lo podemos hacer generando espacios o unas comunidades en una red social, lo podemos hacer generando alguna estrategia que involucre
el uso de redes o el uso de dispositivos móviles. Entonces, hay un mundo de posibilidades entre estas preguntas y entre estos principios didácticos del modelo de la universidad, que aunque no están de manera explícitamente vinculados con los espacios virtuales, como ustedes lo pueden ver en estas diapositivas, tienen mucho sentido. Entonces, la dignidad humana como uno de los elementos importantes de su modelo, me pareció importante definirla porque tiene que ver precisamente con este libre desarrollo de la personalidad, lo cual llega a chocar mucho con estas cuestiones también muy homogéneas de perspectivas educativas, ¿no? Donde pues vamos a entregar la misma evidencia, vamos a hacer la misma estrategia para todos los grupos. Entonces, cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad, cambia mucho el aspecto, porque no estamos hablando de reconocer al estudiante como una persona que piensa, que se comporta y que con base en esos elementos que nos demuestra le vamos a dar una calificación, sino que estamos hablando del estudiante como una persona, del profesor, profesora, como una persona que tiene múltiples dimensiones, que sí, la dimensión cognitiva psicológica es importante, pero también tiene una dimensión afectivo-emocional, una dimensión física, social, comunicativa, vocacional, espiritual. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una dimensión espiritual que es también parte de nuestro ser y una dimensión ético-moral. Y que todos los perfiles de ingreso y de egreso también tienen entonces que considerar estas dimensiones de la persona, independientemente de que sea estudiante o profesor o directivo o autoridad educativa. Y eso me parece maravilloso porque estamos dando entonces pasos importantes a que consideremos no solamente lograr perfiles de egreso con la taxonomía de Bloom, ¿no? O sea, lograr procesos de pensamiento donde los estudiantes sean creativos, que evalúen, que analicen, que apliquen, que entiendan y que recuerden, sino que estamos también conectando cuando hablamos de autorrealización y cuando hablamos de potencial con el reconocimiento de la persona, de sus dimensiones y de sus necesidades. Por eso también entra Maslow aquí en esta propuesta, donde no solamente somos necesidad física, sí, no solamente tenemos hambre, sed, sino que también tenemos necesidades de seguridad, de pertenencia, de autoestima, y que no vamos a poder lograr la autorrealización si no hacemos una teselación entre estas necesidades de Maslow, los niveles de pensamiento de Bloom o de cualquier otro tipo de autor y nuestras dimensiones humanas. Entonces, estos son elementos dentro de esta perspectiva psicotecnopedagógica que quiero compartir, pero pasándome un poco a la diapositiva anterior, nada más quiero comentar que entonces toda formación que involucre lo digital, pues también tendría que estar considerando estas necesidades humanas y estos niveles de pensamiento. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas o caminos desafiantes que se tienen para la innovación y transformación digital educativa con un enfoque humanista? Pues principalmente es, ¿no? Ver lo que yo les comparto como teselación virtual. Ustedes observan estos triángulos. Imagínense que cada uno de estos triángulos que forman la teselación son la jerarquía de Maslow, las dimensiones de la persona y los procesos de pensamiento que podemos tener, ¿no? Con Bloom. Entonces, ¿cómo integramos todos estos tres elementos en un perfil de egreso? ¿Cómo los integramos en una estrategia didáctica? ¿Cómo los integramos en un programa formativo a docentes? ¿O cómo los integramos en un material educativo? ¿Cómo lo integramos en un programa de estudios? Pues todas estas son posibilidades, hay estrategias y hay acciones que forman parte de esos desafíos, pero también no podemos soslayar los problemas nacionales estratégicos. Uno de los elementos importantes del modelo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala es esta parte de generar también esta conciencia y contribución social. O sea, el reconocer a la persona, pero la persona no como individuo aislado, sino como un individuo que forma comunidad con otros para fortalecer, en este caso, a nuestro país, pero también considerar que no solamente somos ciudadanos de un país, también somos ciudadanos en lo digital y somos ciudadanos del mundo. Entonces, hice este breve ejercicio para que
retomáramos, por ejemplo, algunos planteamientos de los PRONACES, que son estos problemas nacionales que se han convertido en programas nacionales estratégicos, y cómo los podemos abordar con esta teselación virtual. Por ejemplo, el problema del agua, pues sí podemos generar simulaciones digitales, podemos utilizar inteligencia artificial para pues generar algunos posibles escenarios, pero también podríamos generar desde proyectos en cualquier área del conocimiento o en cualquier licenciatura, hablemos a lo mejor de una licenciatura en mi área, ¿no? Que es el área de pedagogía o ciencias de la educación. Posiblemente no lleguemos a una simulación digital, pero si hablamos de estas actividades integradoras, falta mucha educación en la parte de la cultura y el cuidado del agua. Entonces, ahí podemos también generar pues estos procesos de activismo digital, que es un elemento importante y que ha quedado muy soslayado dentro de la formación universitaria. Entonces, la energía y cambio climático también tiene que ver con estos planteamientos de la sostenibilidad digital. A medida que la universidad y las universidades van digitalizando sus procesos o se van generando modalidades, ¿cómo podemos hacer que esos procesos de digitalización no solamente sean informáticos, sino que también sean sostenibles, que la huella de carbono quede reducida y que el impacto ambiental a nivel global también lo sea de esta manera? La parte, por ejemplo, de la seguridad humana, ¿no? ¿Cómo podemos generar estos sistemas de alerta temprana en diferentes ámbitos? Desde alerta de discriminación hasta alerta de acoso en línea, pero también de prevención, orientándonos al autocuidado y a la parte de bienestar. Y fíjense que también me pareció interesante, todos me parecieron interesantes, pero en lo particular de la soberanía alimentaria. Hay empresas que están generando este tipo de sistemas blockchain para trazabilidad alimentaria, donde con un código QR podemos ver cuáles son los recorridos que ha tenido ese alimento, cuáles han sido las diferentes cadenas, los suministros, qué participación tienen las comunidades. Es una información importante para nivel de consumidor, pero también ayuda a trazar precisamente estos procesos de alimenticios y ver cómo nuestra soberanía alimentaria se está trabajando o qué elementos hay por ahí o qué huecos hay que llenar, ¿no? Entonces, esta parte es también interesante. Y la parte de vivienda. La vivienda también sigue siendo uno de los problemas acuciantes en nuestro país y en otras partes del mundo. ¿Cómo podemos generar proyectos o propuestas de sistemas inteligentes que van desde la planeación, desde la arquitectura, el urbanismo, pero también estos procesos de gestión de vivienda? Toda esta complejidad de teselaciones virtuales puede ser muy rica para abordarse con diferentes proyectos, con diferentes actividades multi-interdisciplinarias, pero también nos da otra mirada, ¿no? De los procesos de formación, donde no solamente vamos a considerar a lo virtual como espacios o herramientas, sino lo virtual van a ser también esos escenarios en donde la enseñanza y el aprendizaje, la multi-interdisciplina o las actividades integradoras y la investigación concurren para generar estos procesos psicotecnopedagógicos en donde las personas van a trabajar con una mentalidad y ejercicio ciudadano, con una cultura y también recuperando este sentido humano a través de pues, todas estas disciplinas que constituyen las humanidades digitales, ¿no? La ética, la filosofía, la historia y cómo también podemos aprovechar estos espacios digitales para engrandecer y enriquecer los espacios de formación que per se tiene la universidad. Entonces, más que la tecnología, queridos colegas, yo los invito a pensar en qué y cómo trabajamos con ella. Por eso, también, a modo un poco de síntesis, hablemos de algunas metodologías centradas en la persona que nos puedan ayudar a hacer esos proyectos o esas acciones en lo digital. Por ejemplo, una que comparto aquí en pantalla, que son metodologías que los estoy presentando de una manera muy sintética, es el aprendizaje basado en pasiones. ¿Por qué es un aprendizaje centrado en la persona? Porque se centra no en lo que como docentes le vamos a decir a la persona que haga. Sí, tenemos contenidos, tema, estrategias, programa,
pero el punto de partida es que las personas encuentren su pasión. Y pasión va muy ligado a la vocación. Imagínense un profesionista de la medicina que pues todavía no sabe por qué está ahí, ya segundo semestre, y todavía tiene dudas en esa carrera. Entonces, aquí el punto del aprendizaje basado en pasiones es trabajar precisamente, reconocer ese binomio pasión-vocación e irlo integrando con los contenidos. O sea, los contenidos no quedan de lado, irlo integrando con los contenidos, con los perfiles, y con base en esto generar proyectos y problemas de investigación, compartir, practicar, y yo como profesor pues voy acompañando, ¿no? Es un elemento interesante porque parte precisamente de ese reconocimiento de que las personas tenemos una forma humana de asumir el rol que nos toca, y esa forma humana que está vinculado con nuestras emociones y sentimientos es la pasión. Ahora, otra metodología es la educación basada en evidencias. Esta metodología parte y trabaja mucho con el pensamiento crítico, porque parte de que la persona formula las preguntas, busca evidencia, evalúa y aplica la evidencia a la práctica. Se ocupa principalmente en el área de la salud, pero también puede adaptarse a cualquier área del conocimiento. Aquí el punto de la educación basada en evidencias, hablando de espacios virtuales, es trabajar una de las competencias importantes para ello, que es la competencia informacional o las habilidades de gestión de información. Otra metodología es este aprendizaje basado en el pensamiento. Y hablando de habilidades esenciales del pensamiento, pues el pensamiento crítico es una de las habilidades necesarias para trabajar también la gestión de información, pero todo el comportamiento de derechos humanos en línea. Entonces, aquí el punto es que integremos en nuestras diferentes estrategias, materiales o experiencias de aprendizaje estas habilidades que van desde la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación o a la autogestión, que son habilidades que van organizadas de manera jerárquica, con disposiciones del espíritu crítico, que tienen que ver con ser buscador de la verdad, tener confianza en el razonamiento y tener mente abierta. Entonces, aquí lo interesante de este tipo de metodología es que podemos hacer combinaciones entre las disposiciones y las habilidades, y podemos utilizar, entre otras de los elementos detonadores, preguntas, que son como las que ustedes ven en su pantalla. El diseño universal para el aprendizaje, que también es un enfoque metodológico muy vinculado a la inclusión, y la inclusión entendida como la diversidad, no como una condición específica. En este enfoque, nosotros tenemos la posibilidad de integrar, como ustedes lo ven aquí, esto es algo que se llama la rueda del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, y podemos integrar, por ejemplo, algunas aplicaciones o sitios web para elaborar material educativo, donde se utilicen múltiples formas de representación, que es esta parte que estoy señalando con mi ratón, y en donde podemos, por ejemplo, integrar lenguajes y símbolos, múltiples formas para que se comprenda un contenido o formas para que la persona perciba la información. También otro de los principios del diseño universal es integrar múltiples formas de compromiso o motivación para que el estudiantado mantenga el interés. Miren, aquí también hay diferentes elementos: la persistencia y la autorregulación. Otro de los elementos de este enfoque son las múltiples formas de acción y expresión, donde podemos integrar aplicaciones móviles o entornos virtuales para elaborar materiales o estrategias o ambientes de aprendizaje que permitan dotar de medios físicos de acción, de expresión y comunicación, o de prevalecer o mejorar las funciones ejecutivas, esta parte de la metacognición. Entonces, hay muchas metodologías, voy cerrando con un par más. Por ejemplo, el pensamiento de diseño. Esta metodología, colegas, si ya la han aplicado, se darán cuenta de que parte de tomar en cuenta a las personas, parte de empatizar. De hecho, la primera fase para pensar en resolver algún problema, diseñar algún prototipo, dar una solución, es empatizar con las personas. Entonces, es una metodología muy humanista porque también trabaja no solamente con reconocer lo que las personas necesitamos o esperamos, sino lo que pensamos que necesitan o esperan. Y en todo momento es una metodología colaborativa.
Entonces, cada una de sus fases, empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, se hacen en equipos pequeños y se vinculan con entornos comunitarios. Y de importadas del desarrollo de software están las metodologías ágiles que se aplican cada vez más en educación. Se hacen, pues se pueden hacer adaptaciones y la característica de estas metodologías, como su nombre lo dice, es que son metodologías que buscan cumplir periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo algún proyecto comunitario virtual o presencial o solamente en alguno de esos ambientes, pues este tipo de metodologías los va a llevar a darse periodos cortos de tiempo, dar resultados, realimentar, regresar si es necesario. Y el punto de partida y de llegada, insisto, es la persona. Por eso es una de las metodologías, perdón, es uno de los enfoques que también les pongo en la mesa para que si en algún momento dado ustedes están interesados en trabajar cualquiera de estas metodologías, por ejemplo, hay una que se llama Kanban, hay otra que se llama Scrum, hay otra que se llama Stream Programming. Entonces, tenemos pues muchas posibilidades como docentes. Y bueno, para ir ya finalizando esta parte de esta conferencia, pues quiero compartir con ustedes dentro de todo este mundo de posibilidades frente también a estas problemáticas que vimos, que podemos trabajar de manera psicotecnopedagógica y psicotecnodidáctica, pues cuáles son entonces las capacidades en lo digital y cómo las capacidades que tienen en su modelo pues se vinculan también muy bien con los entornos virtuales. Para empezar, tomo esta definición de su modelo en el que presenta que estas capacidades es el conjunto de potencialidades y creo que ese es un logro importante. Cuando hablamos de potencialidades y no de competencias, estamos entonces reconociendo que todas las personas tenemos ese potencial. No importa mi condición, no importa mi situación, mientras yo sea una persona que esté al interior de la universidad, ni tampoco mi rol, sea profesor, sea estudiante, sea directivo, sea funcionario, yo tengo un potencial que la universidad va a apoyarme a desarrollar. Pero yo tengo como ser humano también la responsabilidad de desarrollar ese potencial para mí, pero también para la sociedad en la que vivo. Para mí, para la sociedad, pero también para procurar el bienestar de mi sociedad, pero también mi bienestar individual. O sea, esto también es un sentido muy importante porque cuando estamos en la virtualidad, estos elementos de las capacidades pueden diluirse, porque en la virtualidad, si no los formamos, tenemos la situación del anonimato. Muchos de los discursos de odio que se dan en las redes se dan bajo nombres de usuario falsos. O también tenemos esa situación de la suplantación de identidad. Entonces, para que una persona llegue a tener un comportamiento ético en Internet, pues este modelo humanista integrador basado en capacidades, donde la persona tiene ese potencial, pues también hay que trasladarlo a estos entornos de ubicuidad, de virtualidad, donde todas sus capacidades o donde todo el potencial va a tener una consecuencia o múltiples consecuencias, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero también hacer énfasis es que estas capacidades digitales que ustedes ponen en el modelo como universidad y que me parecen sumamente importantes, también son globales, no solamente son presenciales, pero para trasladar a lo global se requiere esta palabra clave, que lo pongo aquí, que es la alfabetización. Y cuando hablamos de alfabetización, hablamos de un concepto tan complejo, colegas, que no es solamente el saber cómo manejar herramientas, el saber cómo interactuar con la inteligencia artificial, sino también el ver cuáles son esas prácticas, esos hábitos, el hacer cambios. La alfabetización también es transformación, también es modificación. Entonces, la alfabetización digital, la alfabetización informacional que van vinculadas con el uso de las tecnologías, pero yo invitaría a esta alfabetización, quizás suene tautológico, académica, donde no es solamente saber utilizar, tomar conciencia de, sino también vincularlo con el crecimiento y desarrollo académico, el crecimiento y desarrollo profesional, todas las funciones sustantivas que como estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, yo también estoy interpelado
a favorecer, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy importante y vincular también, colegas, que las capacidades están muy relacionadas con la ciudadanía digital. Cuando hablamos de ciudadanía digital, es el reconocimiento de la persona no en un territorio físico, sino más bien en un territorio de la web, donde no hay pues, sí, límites territoriales, pero sí hay interacciones, sí hay prácticas y por lo tanto, pues esas reacciones y todo esto que nosotros hacemos, pues nos pega en diferentes dimensiones. Yo tomo esta dimensión del marco europeo de ciudadanía digital porque me parece que hace muy buena relación con lo que ustedes proponen en el modelo, que es esta parte del ser en línea, el bienestar en línea y el ejercicio de los derechos y obligaciones en línea. Si observamos estas tres dimensiones, en el ser y en el bienestar en línea están vinculados la dignidad humana y en los derechos y obligaciones en línea están vinculados los derechos humanos. Entonces, voy a compartirles brevemente cuáles son los ámbitos que tiene cada dimensión para que los tomen como referencia y pues pueda yo explicarme mejor en este aspecto. Cuando yo hablo del ser en línea, hablo de qué hago cuando estoy en línea, ¿no? Qué tanto los lenguajes que yo uso son inclusivos o no son excluyentes o discriminatorios, qué tanto estoy promoviendo o estoy aprovechando los espacios en línea para favorecer el aprendizaje y la creatividad propios y el de otros, y qué tanto estoy capacitado o capacitada para encontrar esta información y poder conectar, interactuar y aprovechar toda esta diversidad de información sin infoxicarme y sin también caer en la infodemia, ¿no? Entonces, esta es la parte del ser en línea. El bienestar en línea tiene estos tres ámbitos que de facto me parecen importantísimos. El primero es ética y empatía, ¿sí? Hablando de todas estas prácticas también que suelen ser muy comunes en los jóvenes, como estas prácticas del ghosting, ¿no? O del orbiting, o estas prácticas, ya las relaciones humanas y amorosas, principalmente entre nuestros jóvenes, se dan de una manera muy tóxica también en línea. Pero esta parte de la e-presencia y e-comunicación, cómo yo vislumbro y contemplo mi presencia, mi reputación, mis huellas digitales en Internet y cómo cuido mi salud y bienestar. Ojo, ahí no solamente tiene que ver con las cosas que consumo en línea, sino también con los tiempos de desconexión que yo tengo en línea y cómo yo puedo como ser humano autónomo administrar y no depender del dispositivo. Entonces, también tenemos en la última dimensión que les presenté dentro de la ciudadanía digital, esta parte del ejercicio de los derechos y obligaciones en línea que, como les comenté, yo lo relaciono con los derechos humanos, ¿no? Esta participación activa o este activismo digital. Los espacios virtuales también pueden ser espacios de cambio donde se promuevan leyes, iniciativas, posturas sobre ciertos problemas nacionales, donde se asuman derechos y responsabilidades por ello y donde también la privacidad y la seguridad es parte de nuestro derecho, pero también parte de nuestras obligaciones. Y generar conciencias de consumo que también puedan revertir pues ciertos intereses que van en contra posiblemente del bienestar social. Y bueno, ya para ir cerrando, pues esta parte de la praxis profesional, de todas estas capacidades que dentro del modelo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se plantean, estas capacidades para el desarrollo humano con sentido social y calidad de vida, si hacemos una retrospectiva, pues tienen mucho que ver con todos estos problemas, estos retos que hemos visto desde lo digital. Estas capacidades para el desempeño profesional de alto nivel que responda a las demandas del mundo laboral y de la innovación, bueno, pues tienen que ver con estos problemas nacionales estratégicos y cómo también pueden ser abordados en espacios y ambientes virtuales y cómo desde la ciudadanía y cultura digital podemos también mejorar o enaltecer esta parte del desempeño profesional y las capacidades que contribuyan al bienestar y justicia social impulsando el desarrollo nacional, sí, pero también considerar que
cuando estamos en la virtualidad, ya no es solamente nuestro desarrollo nacional, sino también estamos contribuyendo a nuestro ser y estar en el mundo. Entonces, también somos ciudadanos globales y por lo tanto, pues este Homo Universitatis, pues no solamente una formación que va a darse en la presencialidad, sino todos estos elementos que forman parte del potencial humano, como la democracia, la solidaridad, la inclusión y esta visión universal precisamente que se tiene aquí, pues es la que va a permear en nuestras interacciones y acciones. Y esto tiene mucho que ver con estas competencias para esta cultura democrática en línea. Estas competencias las marca también el marco europeo de ciudadanía digital, pero quiero rescatar que no, si ustedes observan, no son competencias, por ejemplo, que diga saber usar esto, saber usar lo otro, sino más bien tienen que ver con valores como la dignidad humana, los derechos humanos. Muchos valores son muy similares a los que tienen el modelo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pero miren esto, conocimiento y pensamiento crítico. Y el conocimiento y el punto de partida no es tanto saber cómo usar ChatGPT, o sea, eso va a venir después, sino primero el conocimiento de uno mismo, del lenguaje y la comunicación, pero también del mundo. Y de ahí, entonces, voy a tener estas habilidades para poder, ahora sí, comunicarme con inteligencia artificial, con sistemas robóticos, porque voy a tener estas habilidades plurilingües. Ya no hablamos solamente de una comunicación de persona a persona, sino hablamos de una comunicación de persona a persona, sistemas, pero fíjense también estas habilidades, cooperación, resolución de conflictos, empatía. Entonces, todos estos elementos, queridos colegas, tienen mucho que ver. Y cerrando, me parece muy importante sí ensalzar esto de el desarrollo humano. Es muy importante el ser individual, el ser humano como persona, pero también en esta frase de Humberto Maturana en el libro El árbol del conocimiento, Humberto Maturana habla de que no solamente pensemos en el desarrollo individual, sino también lo conectemos con esas configuraciones que hacemos con los otros. Entonces, el desarrollo individual depende de la interacción social y por lo tanto la aceptación del otro es entonces el fundamento para que el ser observador o autoconsciente pueda aceptarse plenamente a sí mismo. Me voy a ir aceptando y conociendo también en la medida en que me relacione con los otros. Yo les preguntaré qué tanto en el ejercicio de nuestra práctica docente, cuando estamos inmersos en un mundo digital, estamos favoreciendo dentro de la virtualidad esa aceptación y esa práctica dialógica con el otro. Y pues para concluir, queridos colegas, solamente 3 ideas que quiero compartir con ustedes. Lo que compartí hoy, la psicotecnopedagogía y la psicotecnodidáctica, pues es un enfoque que yo vine a ofrecer a ustedes para abrir las posibilidades de integrar el modelo educativo al reconocimiento de la virtualidad y a estos sistemas que van a estar cada vez más presentes en nuestras universidades, la transformación digital. Otro aspecto también es que humanizar lo tecnológico frente a la acelerada digitalización de lo humano es un ethos que puede prevalecer y que parte de no reconocer a las tecnologías como simples herramientas o instrumentos. Las tecnologías, la virtualidad es parte del hábitus de las personas, es parte de la identidad de las personas. Y entonces, en ese sentido, ya los procesos formativos son procesos de formación psicotecnopedagógica. Y cerrando, pues esta aplicación y todo esto que les compartí hoy nos interpela como educadores, sí, a pensar en acciones de desarrollo profesional docente, de cómo vamos a integrar contenidos curriculares, de qué estrategias didácticas puedo movilizar, qué materiales educativos puedo proponer, qué modalidades educativas pueden generarse, qué metodologías propias y disruptivas y sin duda, cómo vamos a integrar lo digital en estos procesos formativos, particularmente la inteligencia artificial. Y bueno, pues cierro con esta frase de John Lennon, que también me inspiré mucho en la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero me parece que tiene mucho que ver, porque cuando hay cualquier cambio o cuando se nos pide integrar elementos que pues, nos interpelan
a generar procesos profundos de reflexión, pues podemos permitirnos también pensar que esto puede ser una utopía, pero me parece que lo que ustedes como universidad han hecho es precisamente lograr que esto vaya empezando a trascender y que se vaya generando una transformación importante en cómo vemos la educación, cómo vemos a las personas que se educan independientemente de su rol y cómo podemos contribuir a hacer de este mundo pues un mundo mejor. Y pues me siento muy afortunada de compartir con ustedes esta ideología, esta perspectiva y pues muchas gracias por la invitación. Pues muy agradecidos estamos, creo que todos los aquí presentes con estos supuestos que tú nos presentas, Silvia, y sobre todo por ese gran trabajo que hiciste al integrar, ¿no? Esta postura que tú vienes manejando ya desde hace algún tiempo y sobre todo en el modelo humanista integrador basado ahora en capacidades. Hemos transitado hacia las capacidades. Anteriormente estábamos en las competencias, pero bueno, y sobre todo rescatar esta parte de la humanización de la tecnología, ¿no? Pareciera que los tiempos nos estaban o nos estaban ganando en el sentido de digitalizarnos, ¿no? Pero creo que por aquí este nuevo pensamiento, estas nuevas formas de ver a la tecnología, creo que están resignificando precisamente el papel y el rol que van a tener las tecnologías en los siguientes años, ¿no? No van a ser aquellas que nos dominen, ¿no? Como muchos ha especulado, sino más bien aquello que nosotros podemos flexibilizar y utilizar dentro del contexto de las nuevas universidades, del nuevo rol que tienen que jugar las universidades para formar seres, sobre todo ahora, o egresados globales. Y bueno, vamos a pasar a algunas de las preguntas que están aquí planteadas y en el chat para que podamos irle dando respuesta e interactuando con algunos de los docentes que han presentado por acá sus preguntas. Comenzamos con la primera pregunta de José Manuel Aguilar. Gracias, doctora Elvia. ¿Cuál es su opinión sobre la espiritualidad para contrarrestar el sentimiento de vacío o soledad que provocan los distractores digitales? Leemos tres y tratamos de dar respuesta, ¿no? Sí, 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 adelante. Hay otra pregunta, bueno, es un comentario de Víctor Manuel Piedra. Definitivamente que esto cambia la sociología tradicional social. ¿Cuál debe ser el punto coincidente para la sociedad en general y se adopte como una referencia actual sociológica? Dice Leticia, bueno, no sé, mucho en el área de la investigación, por ahí un comentario. La doctora Dora del Carmen, doctora Garduño, he recordado con sus reflexiones ese concepto de Jung Chui Han de la hipercultura en el sentido de relacionar los medios y avances tecnológicos disponibles que afectan los aspectos sociales, económicos y culturales y desde luego educativo. La pregunta es, por aquí la pregunta, a ver, permítanme. ¿Cómo dirigir las prácticas docentes hacia una nueva forma de convivencia de los jóvenes con sus teléfonos celulares? Es evidente que existen buenas intenciones para incorporar ese sentido de integración innovadora, pero tal parece que muchas veces encontramos en los dispositivos de los jóvenes distractores y enemigos para nuestra práctica. Gracias y felicidades por su trabajo. Bueno, esas serían las tres primeras preguntas en las que vamos analizando las demás, doctora. Si Sí, quisieras. gracias. Claro, con gusto. Voy a abordarlas, pues no sé si, más que en lo individual, porque me parece que están muy vinculadas. Ojalá y sí dé la respuesta y si no, pues me comentan, por favor. Miren, yo creo que en la parte espiritual, creo que uno de los errores, y de hecho también hay cuestionamientos importantes hacia eso,
es que nos estamos viendo, al igual que estamos viendo nuestras asignaturas o el conocimiento fragmentado, también como seres humanos nos vemos fragmentados. Entonces, por ejemplo, este dualismo cartesiano de pienso, luego existo, ¿no? Tiene también mucho que ver con esta excesiva racionalidad. Por ejemplo, Humberto Maturana dice que nosotros en las configuraciones que hacemos para reconocernos como personas con otras personas, somos más emoción que razón. Y esto lo estoy diciendo porque si hablamos de una formación integral, no podemos soslayar que la persona, que nosotros como personas, tenemos espíritu, tenemos, sí, razón, tenemos emoción, tenemos sentimientos, y que no vamos a ver necesariamente una materia de inteligencia emocional para un lado o una materia de sentimientos para otro lado, sino más bien hablando de procesos formativos. Voy a ponerlo en un contexto, un médico, por ejemplo, que estamos formando, sí va a saber todos los elementos para dar un diagnóstico, para dar un tratamiento, pero también esa empatía hacia el paciente o esa solidaridad o ese sentido de la profesión, ese sentido humano de la profesión, ¿sí? No es solamente dar, prescribir, sino también el trato que él va a dar y pues la convivencia que va a tener también con sus compañeros, compañeras de trabajo, para que se logre ese principio o esa ética, ¿no? Ese juramento hipocrático. Entonces, aquí el punto es que consideremos a la espiritualidad, sí, pero como parte de la integralidad y también que lo trabajemos mucho con la conciencia. En alguna de mis conferencias alguien me preguntó que cómo se trabajaba la conciencia. Y yo comentaba que se trabaja con una pregunta tan simple como ¿de qué te diste cuenta? ¿Sí? Cuando nosotros llevamos a los estudiantes a darse cuenta, sí, no solamente de que se equivocaron en algún concepto, sino que también qué situaciones o qué emociones o qué sensaciones o qué cambiarían de una situación para que esta fuera distinta, entonces ahí estamos trabajando la conciencia. Cuando les metemos mucho las reflexiones, cuando metemos también elementos de lo que de sus percepciones o de cómo ellos ven la profesión, el mundo, en este caso, en el caso del médico al paciente, pues también habla mucho de tomar conciencia. Entonces, en esa parte sí estoy de acuerdo. La sociedad tiene que empezar a hacer cambios y los cambios también como sociedad los empezamos a trabajar desde las universidades. Cuando estamos hablando de una persona sentipensante, que es uno de los conceptos que maneja Orlando Falsborda, por ejemplo, sí estamos hablando de una persona que va a saber dar una solución a un problema, pero que también va a verse involucrado o interpelado en sus propias emociones y sentimientos hacia ello. Volviendo al caso del área de la salud, son profesionales que estamos formando para dos condiciones pues muy trascendentes en nuestra vida, el nacimiento y la muerte. Esos profesionales de la salud les toca ver nacer una vida, pero también les toca ver perder una vida. ¿Qué tanto los estamos formando para tener esa empatía o tener también ese autocuidado y poder continuar con ese ethos formativo? Un educador, ustedes tienen también una facultad de educación, y cualquier profesionista va a verse siempre involucrado en esos dos elementos, ¿no? O sea, alguien que por negligencia no construya un buen puente, una buena estructura, o que se vea tentado a hacer un acto de corrupción, pues también va a ser importante fortalecer esa parte espiritual, ética y consciente. Por eso también la parte sociológica, pues forma un elemento importante. Y en cuanto a las prácticas docentes, pues ahí es donde entramos también nosotros, pero pues también necesitamos más redes de apoyo. Es necesario también que al interior de las universidades haya ese acompañamiento psicológico en todas las carreras, porque también una de las circunstancias que más nos está afectando como sociedad es la salud mental, la salud emocional.
Entonces, también en las facultades, que tanto los profesionales que ustedes forman están siendo acompañados. Es más, no me voy a los profesionales, me voy a ustedes, colegas, que tanto como colegas docentes están siendo acompañados también para estar en una buena condición de ayudar al otro. Acuérdense que nosotros como acompañantes en el camino no podemos hacerlo si no estamos bien. Entonces, el hecho de reconocer también nuestro propio bienestar como elementos clave de cualquier modelo educativo, de cualquier institución educativa, es parte de ese cambio. Yo celebro mucho que ustedes lo estén viendo así. Ojalá se pueda concretar. Y pues en cuanto a los dispositivos móviles, más que la tecnología, hablemos de metodologías. Y cuando hablemos de metodologías, hablemos de posibilidades de adaptarlas. Yo les presenté algunas metodologías, hay otras más, pero todo va a tener sentido si para ustedes tiene sentido, si para ustedes es aplicable. Entonces creo que en ese elemento podemos caminar y muy bien. Espero haber dado respuesta. Claro que sí, doctora. Bueno, tenemos aquí algunas otras felicitaciones, algunas preguntas. Vamos a pasar a una de ellas. Mm, Bueno, otras son sobre el link. Ya sabemos que estamos al pendiente de los links para el registro, pero tenemos por acá alguna pregunta más. Eh, Permíteme. Bueno, vamos a retomar alguna de estas. Bueno, más link, agradecimientos, felicidades. Gracias, doctora Elvia. ¿Cuál es su opinión sobre la espiritualidad? Ya la habíamos comentado. Eh, Aquí un comentario. Quiero resaltar el acierto y las bondades del modelo humanista integrador basado en capacidades y el trabajo de la doctora Elvia Garduño al resaltar el concepto de ética, empatía y dignidad, al igual que este giro de tipo copérnico poniendo al centro y como al individuo capaces de cambiar y transformar las herramientas digitales y no solo como entes totalmente influenciables. Bueno, es un comentario. Aquí una pregunta, Carlos Solórzano, ¿cómo poder unificar una idea ante un grupo si el ser humano por sí mismo tiene razonamientos diferentes o tiene razonamiento diferente? Si van a compartir la grabación, bueno, compartir la grabación también. Eh, Dice, este tipo de medios requiere la formación en etiqueta para evitar la violencia virtual sobre el desconocimiento de la existencia de este tipo de formas virtuales. Una más, ¿cómo definir el sentido de la educación en una era poshumanista? Arturo Juárez. Y bueno, pues aquí hay otra más, Josefina Herrera. Si bien es cierto que los programas virtuales y a distancia ayudan a acercar oportunidades a todos, también contribuyen a favorecer ese aislamiento de las relaciones con los otros. ¿Cuál es su postura al respecto? Y bueno, serían estas preguntas. Hay otra pregunta más aquí acerca de PRONACES. Vamos a darle lectura, es un poquito amplia. Comentaba en una de sus diapositivas las posibilidades en los PRONACES. Comentó el tema del agua, energía y cambio climático para las simulaciones digitales y la sostenibilidad digital. ¿Cómo aplicarían en implementar los cambios de la enmienda AMD? Bueno, es el aplicable al ISO 9001-2015. Por acá menciona respecto al cuidado al medio ambiente, aplicando la inteligencia artificial en formación de comunidad estudiantil y docente en el desarrollo de las capacidades a partir de la praxis profesional en la institución. Gracias. Ok, pues sí, me das oportunidad para que no me disperse Sí, sí, tanto. sí. Adelante, Bueno, doctora. sí, primero esta parte que sí me pareció bastante interesante, esta pregunta de cómo unificar una idea cuando estamos hablando, ¿sí? De 60 personas distintas en un grupo. Me parece que aquí el punto tiene mucho que ver con las metodologías. Por ejemplo, yo les presenté en algunas de las diapositivas este enfoque de diseño universal para el aprendizaje. Y el diseño universal para el aprendizaje trabaja con una palabra clave, que es múltiples, ¿sí? Entonces, cuando nosotros presentamos
una idea o quiero pensar en una información, un conocimiento que el estudiante va a aprender, el enfoque de diseño universal nos invita a que lo presentemos de múltiples formas, a que motivemos de múltiples formas y a que evidenciemos, bueno, más bien a que le demos opciones a que el estudiante lo evidencie de múltiples formas. Esto no quiere decir que lo voy a presentar de 60 formas diferentes, no, pero ayuda mucho el empezar a considerar que hay un enfoque que nos permite dar opciones. Creo que también esa es otra palabra clave, porque nuestros estudiantes generalmente están muy alienados a que nosotros les digamos qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cómo me lo tienen que entregar, ¿no? Entonces, cuando nosotros de repente les abrimos la posibilidad de 2, 3 opciones, sí, en lo particular lo digo porque lo he aplicado, los desestabilizamos, porque empezamos entonces también a darles a ellos la atribución humana de la agencia, de tomar una decisión. Entonces creo que en ese punto también abonaría mucho a rescatar esa parte de la corresponsabilidad del estudiante, el que nosotros no solamente trabajemos con una sola forma de presentar la información o presentar las estrategias, sino que también demos 2 o 3 opciones y que ellos decidan y asuman las consecuencias de su decisión, asuman la responsabilidad de su decisión. Ahora, en cuanto al sentido de la educación, híjoles, es una pregunta muy profunda, pero me parece que frente a todo lo que estamos viviendo, sí hay que replantear muchos sentidos y esos sentidos pues tienen que ver con si regresamos a lo humano, pero regresamos a lo humano ¿para qué? ¿Para salvaguardar solamente nuestra especie o también para salvaguardar el planeta que alberga nuestra especie? Y salvaguardar, sí, la parte ecológica es importante, pero como ya vimos, este es un problema complejo, multidimensional, y en ese sentido voy a dar también respuesta creo que a las preguntas de los pronaces, porque toda problemática o todo elemento problematizador en el cual nosotros como seres pensantes nos hallemos trabajando, pues va a ser complejo, va a ser hasta cierto punto ambiguo, va a representar cierta ansiedad, va a tener cierta incertidumbre, pero ahí es donde precisamente nosotros tenemos que, pues si me permiten la expresión, tenemos que brillar. Ahí es donde tiene que verse dónde está el ser humano que se preocupa por su país, por su universidad, por su contexto, por el mundo. Y por eso no podemos pensar en actividades integradoras que no estén vinculadas con un proceso comunitario o que no estén vinculadas incluso hasta con otras carreras profesionales. Sé que posiblemente puede sonar muy ambicioso, pero en la medida en que nosotros también vayamos fomentando esta visión compleja e integradora, y sobre todo en la medida en que vayamos aprovechando los espacios virtuales para hacer estas conexiones con profesionales, con otros profesionales humanos, pero también aprovechando los sistemas de inteligencia artificial, pero no dependiendo de ellos, sino aprovechándolos como apoyo, pues podemos ir caminando. Entonces ahí cualquier norma o cualquier situación que se contraponga o que favorezca, pues puede ser fortalecida, cuestionada o replanteada. Y creo que se me fue la última pregunta, doctor Ricardo, si me recuerda nada más la última. Sí, doctora, me permites. Bueno, Ajá, creo que también era para darle seguimiento, el otro, perdón. aprovechamos a Sí, ajá, las últimas preguntas. Bueno, sí, sí. un sinfín de felicitaciones, atinada conferencia, buenas reflexiones, etcétera, ¿no? Pero hay una pregunta que ya enviaron en 3 ocasiones y le voy a dar de lectura. Jimena García, buena tarde, excelente ponencia. Doctora, tengo una pregunta con base a sus investigaciones y conocimientos. ¿Cuáles serán los riesgos y beneficios que van a tener la CIA en la educación conforme más actualizaciones se tengan? ¿Cuál es su postura Ok. ante el uso de imágenes y el arte del cual quieren hacer uso de Instagram y redes sociales para alimentar la CIA? Y también otra pregunta de Isidro Pérez. Doctora, una inquietud que ha generado en los últimos años es la siguiente. En las últimas generaciones he observado que los estudiantes demuestran apatía presencial
en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a su propio aprendizaje y en el uso de las tecnologías. Es principalmente para el ocio. ¿Este fenómeno es globalizado o qué considera usted que sea la causa de este fenómeno? Y retomando la pregunta anterior, que se pasó por ahí. Era sobre el aislamiento, ya lo tengo, Sí, perdón. sí, Era el sí. aislamiento frente a la relación con el otro. Creo que esas tres, la parte del aislamiento, la apatía, tienen mucha relación. Sí, miren, en cuanto al aislamiento y la relación con los otros, es una patología social, lamentablemente ya mundial. Entonces, yo por eso comento que es muy importante fortalecer estas, dentro de las capacidades que considera el modelo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, sí los valores, pero también fortalecer lo que en estas competencias para la cultura democrática en línea que les compartí se llaman como habilidades de la empatía y la solidaridad. Por eso, en la formación profesional, la parte de empatía y solidaridad es muy importante, no como una asignatura, no como un valor, sino como una práctica. Creo que aquí el reto es encontrar dentro de su expertise como docentes y dentro de su expertise en el ámbito de los profesionales que forman, cuáles son esos rasgos de empatía y solidaridad que puede tener un profesor, que puede tener un médico, un ingeniero, un químico, o sea, todas las carreras que ustedes forman. ¿Por qué? Porque sería un buen inicio. Necesitamos empezar a generar profesionales que no solamente sepan qué hacer, sino que también tengan ese sentido humano en ese hacer. Y esto, yo no voy a decir que esto va a solucionar el aislamiento, ¿no? Pero es un inicio y es un comienzo distinto y necesitamos hacerlo, más que solamente decirlo. Ahora, en esta parte de la apatía, pues también tiene mucho vínculo con esa ausencia de sentido formativo y orientador en el trabajo con tecnologías. En la medida en que como universitarios también vayamos integrando elementos de ciudadanía digital en nuestra práctica, que también van para todas las profesiones, vamos a empezar a reorientar esos usos o esos hábitos que están fuertemente arraigados. Es parte también de los procesos formativos. Ahora, lamentablemente, y fíjense que ahí tenemos un riesgo importante, lamentablemente, la inteligencia artificial generativa, sobre todo ya estos softwares que como bien lo comentaba, las preguntas están muy enfocados ya a estar instaurados en las redes sociales, porque ahí es donde enganchan más, que para el filtro de la foto, que para la imagen, que para generar algo de manera instantánea, pues lamentablemente estos sistemas están teniendo cada vez más presencia. Va más acelerado el proceso de integración de estos sistemas a la vida cotidiana que de formación universitaria para su uso responsable, ético e incluso cuestionarlo. Ahí hay una palabra que yo quiero dejar muy instaurada, pensamiento crítico. Fortalecer la capacidad crítica es algo importante. Y dos principios importantes en el sentido ético, hablando de inteligencia artificial. Hay más, pero en lo particular dos. El de no maleficencia, que implica que el uso de una inteligencia artificial no va a dañar la dignidad, el respeto a los derechos humanos, y eso implicaría el respeto a los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Y el de beneficencia, que esto implica, a diferencia del otro, que el uso de la inteligencia artificial me va a permitir acrecentar mi bienestar digital, personal y el de otros. Por ejemplo, me va a permitir a mí como docente, voy a ubicarme en nosotros, a mí como docente, el planear mis clases con inteligencia artificial me va a permitir tener quizá más horas de tiempo para poder yo descansar y estar mejor para dar mi clase al grupo, en lugar de estar invirtiendo 3, 4, 5 horas en hacer a lo mejor una planeación muy compleja. Me voy a orientar con la inteligencia artificial, no voy a decir que me lo va a hacer todo, me voy a orientar con la inteligencia artificial, voy a capacitarme para eso, voy a tener una conciencia crítica para decidir qué me sirve y qué no, pero me voy a apoyar con ese sistema. Entonces, ahí es donde estamos movilizando capacidad crítica, sentido ético, y estamos apoyándonos de esto para nuestro bienestar, y también eso hay que integrarlo en los estudiantes. Bueno, esa sería mi perspectiva al respecto.
Gracias, doctora, por tus reflexiones. Aquí, pues, se quedan algunas preguntas, pero sí quisiéramos recalcar esta condición que ahora el docente va a tener un nuevo rol, ¿no? Sobre todo con esta inserción de las inteligencias artificiales. Hoy en nuestras redes sociales, WhatsApp, seguramente ya todos actualizaron por ahí, ya les aparece esta nueva aplicación de Meta, ¿no? Mm. En Sí. Messenger, estamos ya totalmente globalizados, ¿no? Y estamos totalmente conectados a estas nuevas herramientas digitales, a estos nuevos recursos que evolucionan mucho más rápido que a veces lo que nosotros nos da tiempo de ir reflexionando sobre el uso pertinente y adecuado al respecto, ¿no? Creo que tenemos una gran tarea al respecto, ¿no? Sobre todo, nuevamente, comenzar a reeducarnos, ¿no? A deconstruir aquellas formas tan tradicionales que teníamos o que se tienen aún, ¿no? De copiar, pegar, etcétera, pero ahora sobre todo con las inteligencias generativas, pues que hacen la tarea por nosotros y que si no tenemos ese cuidado, esa criticidad, tenemos la obligación como docentes de estar al tanto del mismo y de ir trabajando por ello, ¿no? Bueno, pues le voy a pedir ahora al maestro Alejandro Palma Suárez, secretario académico de la universidad, pues haga uso de la voz. Creo que por ahí la dejé un problema. Ok, ya está. Tenemos, parece que no se encuentra la doctora. Bueno, pues esperemos un momentito. Ya está por aquí. Adelante, maestro Alejandro. Muy estimada doctora Garduño, reiterarle una vez más nuestro agradecimiento. La verdad, en lo personal considero que fue una extraordinaria conferencia. Nos deja, yo creo que a todos, vislumbrar todos los retos a los que nos tenemos que enfrentar los que estamos inmersos en los diferentes niveles de la docencia. Nos ha usted planteado una serie de alternativas que seguramente nos van a permitir incursionar en una nueva forma de hacer docencia. Yo pedir al maestro entrega habitualmente de la constancia a la que se hace acreedora. Me pidió el señor rector que también le dé su más profundo reconocimiento. Así es que le pido al maestro Roberto Cruz Becerril haga lectura de la constancia que se ha hecho acreedora. Con mucho gusto, estimado secretario, maestro Alejandro Palma. Pues agradecerle, doctora, a nivel institucional. Nuestro señor rector le agradece, también la institución en su conjunto le agradece su participación. Muchas gracias. A su universidad, desde luego, también. Agradezco también la presencia y pues, la atención de todos los compañeros académicos. Los invito a continuar con estas jornadas de actualización y formación. Y bueno, voy a permitirme leer la constancia. Universidad Autónoma de Tlaxcala, Secretaría Académica, otorgan la presente constancia a la doctora Elvia Garduño Telis por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Psicotecnopedagogía en el modelo humanista integrador basado en capacidades, realizado dentro de las actividades de la Jornada de Formación y Actualización Docente Otoño 2024 en modalidad virtual. Por la cultura de la justicia social, Tlaxcala de Xicoténcatl, al 30 de julio del año 2024,
Firma maestro Alejandro Palma Suárez, secretario académico de nuestra institución. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas felicidades. Muchas gracias. Un honor como siempre y pues espero no sea la última vez que tengamos la posibilidad de compartir y con un gusto de escuchar sus preguntas y de pues interactuar con ustedes el día de hoy. Hasta pronto. Gracias, doctora. Bueno, pues no sé, maestro Yáñez, si hará uso de la Doctora. voz. Adelante. También, doctora, queremos hacer la entrega virtualmente de un presente por parte del señor rector, que se lo haremos llegar oportunamente por medio del doctor Ricardo. El señor rector le envía a usted este presente, aunque sea de manera física. Quisiera también decirle que, bueno, siento que queda una puerta abierta para seguir cultivando esta nueva forma de hibridación de las ciencias, ¿no? ¿Verdad? Y que seguramente nos va usted a orientar para ir en ese post de la mejora continua de nuestro trabajo docente. También a los presentes quisiera decirles que el mérito de la doctora Garduño es porque inicialmente estaba virtual, pero quisiera comentarles que por si es posible desplazarse a Tlaxcala, pero con ese gran sentido de responsabilidad nos dijo que pedía que fuera de manera habitual porque no quería quedar mal con los docentes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchísimas gracias, doctora. Valoro mucho este esfuerzo, que a pesar de no estar en condiciones de salud óptimas, usted cumplió con ese compromiso con nosotros. Muchísimas gracias y mi admiración profunda. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues no sé si hubiera algún otro comentario del parte del maestro Yáñez, si no, con esto, maestro Alejandro Palma, pues despediríamos la sesión. Buena tarde a todos y Quisiera recordarles a todos nuestros compañeros y compañeras, no olviden de conectarse el día viernes, o más bien, no es conectarse, sino asistir presencialmente al CCU, a la siguiente actividad que tiene que ver con la conferencia del doctor Ángel Díaz Barriga. Los esperamos el día viernes. Muchísimas gracias y por mi parte, muy buena tarde. gracias, buena tarde a todos. Gracias a todos por su presencia. Excelente tarde.